Buenas noches, bienvenidos al 7º capítulo de Historias de Nadie. Un capítulo en el que no he parado de preguntarme un solo segundo dónde estábamos como sociedad el día en que permitimos que nuestro derecho a la salud se convirtiera en un negocio. La mortalidad infantil en Colombia por enfermedades tratables es una de las más altas del mundo. Lo peor de todo es que estos niños no mueren por falta de medicamentos, por falta de tecnología o por falta de especialistas. Estos niños mueren en plenos trámites burocráticos, es decir, en el papeleo que les exige las EPS, esas empresas a las que les hemos entregado la potestad de dar o negar nuestro derecho a la salud en Colombia. Esta noche en Historias de Nadie, derecho a la salud versus las EPS. La primera historia de esta noche es la historia de Luis Alejandro Sepúlveda, un niño que con tan solo 12 años ha librado unas luchas enormes. A Luis le diagnosticaron inmunodeficiencia primaria cuando tan solo tenía 2 años. Pasó la gran mayoría de su infancia metido en un hospital y mientras tanto su madre libraba mes a mes una batalla con la EPS para que le autorizara los exámenes y los medicamentos de los cuales dependía la vida de su hijo. La peor crisis la vivió a los 9 años, en el 2013, cuando la enfermedad atacó su hígado y empezó a sufrir de cirrosis. El pediatra diagnosticó que el único tratamiento que podía salvarle la vida era un trasplante doble, un trasplante de hígado y otro de médula ósea. El primer paso para que Luis empezara a recibir tratamiento era un examen de compatibilidad, un examen que determinaría si sus padres o sus hermanos podrían ser donantes. Pues bien, ese examen se demoró 18 meses en ser aprobado por su EPS Caprecom. Durante ese año y medio, la salud de Luis sufrió un gravísimo deterioro y por esa razón, Milena Navarro, su madre, acudió al último recurso que tuvo a mano. Esto fue instaurar una tutela. Ella nos contó toda su historia. Para poder curarse de la enfermedad, toca luchar. Lo que yo quería que a mí me ordenaran, que se le cumpliera los derechos al niño en eso eran más que todo los exámenes de compatibilidad, para que él pudiera ser metido a una lista de espera de hígado. ¿Cuánto tiempo llevas esperando esos exámenes? Salió en septiembre, y en septiembre de 2013, y llegamos a agosto del 2014, hasta el 5 de agosto de 2014 le hacen al niño los exámenes. Entonces, tú pones la tutela en septiembre de 2013 y la tutela no se cumple. No se cumple. Fuera de eso, pongo un desacato de tutela, les llega a ellos allá el fallo de tutela, tampoco se cumple. Después vuelvo y pongo otro desacato de tutela y tampoco les valió a ellos. ¿Y qué es lo que te decía Caprecom sobre la tutela? Después de que tenían un fallo, 2 desacatos. No, ellos no me decían nada. Únicamente un día me dijeron que no, que ellos a esa tutela, a ellos no les valía nada esa tutela. Yo me acuerdo tanto que yo esa noche le decía al taxista, pásese los semáforos en rojo. Cuando el 25 de junio le hacen a él una biopsia,
y le hacen un procedimiento porque él estaba así, que se quería reventar del hinchado. El niño casi no aguanta ese procedimiento que le hacen. Cuando le hacen la endoscopia ya salen los especialistas y dicen, ya puede pasar a ver el niño que ya está en sala de recuperación. Pues nosotros pasamos. Cuando nosotros pasamos, yo miré que él estaba demasiado amarillo, demasiado pálido y me pegaba un olor mucho a sangre. Y voy y lo miro, esa era una charca impresionante de sangre. Él se había desangrado por la colita. Llamo a los médicos enseguida, lo bajan ellos a cuidados intensivos y empiezan a ponerle sangre. Y él no respondía porque ya la hemoglobina le había llegado a 2 puntos. Y los médicos me decían, si se le bajan 2 rayitas, el niño se nos va. Y yo pues lo miraba con tanta preocupación a ellos, me decían, él se nos va, se nos va, se nos va. Lo metieron otro procedimiento ese día 25 de junio. Que los médicos ya me decían que él se nos iba. Pero a pesar de todo que ellos nos decían que él se nos iba, nosotros mirábamos al niño y él me dijo, mami, no me dejes morir, que no la quiero dejar sola. ¿Por qué no le hacen el trasplante al niño? Me dice el doctor, mamá, porque para hacerle el trasplante al niño tenemos que tener los exámenes que hace tanto tiempo yo le di a usted, tenemos que tener la persona que va a ser donante para Luis de médula, porque como el caso de él no era solo de hígado, sino de la otra enfermedad que también tiene, tenemos que saber quién va a ser el donante, para así meterlo a una lista de espera. Y le digo yo, y cuando él me dice eso, lo que pasa es que por parte administrativa no se le han hecho las cosas a Luis. Fue cuando yo decido investigar quién eran las personas que les tocaba esa parte y me dicen esas personas, mire, lo que pasa es que Caprecón acá nos debe una plata y ellos no nos quieren pagar. Esto le hemos mandado correo, ellos no recibían los correos. Fue cuando ese día me acuerdo yo tanto que yo le dije al médico, le dije yo, doctor, así me toca llegar hasta donde el presidente, pero yo voy a conseguir que a mi hijo le hagan ese trasplante. Dejarlo morir, porque nosotros no tenemos cómo pagar un trasplante. Incluso cuando el niño estuvo en esa hospitalización, entre junio y julio, llegó un doctor pediatra, jovencito, como practicante, llegó a ver al niño y le dice al niño, doctor, ¿cuánto vale un hígado? Le dice el doctor, ¿por qué tú preguntas eso? Dice, porque es que mi papá dice que si él se gana la lotería, él me compra un hígado para que yo no me muera, porque a mí no me han operado es por falta de plata, porque nosotros no tenemos cómo comprar un hígado. Pues únicamente el médico no le contestó nada, bajó la mirada y salió triste. Eso mismo se lo dijo el niño, él mismo se lo dijo al señor alcalde cuando se encontró con él. Este es Noticias Capital. Y en la entrega de esta unidad de cuidados intensivos pediátricos, un niño de 11 años se le acercó al alcalde Gustavo Petro para denunciar a la EPS Caprecón por negligencia. Luis Alejandro Sepúlveda hace año y medio necesita 2 trasplantes de órganos y no se los autoriza. Yo necesito 2 trasplantes, entonces la EPS siempre me niega todo. ¿Y cuál es tu EPS? Caprecón. 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 Sí. ¿Te niega el tratamiento? Sí, es que yo necesito rápido esos 2 trasplantes porque ya he estado en unos estados críticos que hay veces casi pienso que no voy a salir de ahí. Cuando eso estaba lleno de gente, demasiado, porque había muchos camarógrafos, eso estaban todos los medios de comunicaciones. Como él es tan pequeñito, él se me soltó de la mano y se fue metiendo
por sí. Pero nadie, eso sí, nadie le impidió el paso a él. Él lo dejaron. Cuando él llegó allá al frente donde estaba el señor alcalde y el doctor Mauricio Bustamante, estaban sentados así al frente de una mesa. Él llegó y lo primero que hizo fue así, hizo la mano así, pero todo el mundo se quedó como admirado. Y yo le dijo, señor alcalde, ¿me permite unas palabras? El caso de Luis Alejandro lo conocí cuando era funcionaria de la Secretaría Distrital de Salud y como funcionaria me tocó directamente manejar el caso de Luis Alejandro. Luis Alejandro es un niño que tiene una inmunodeficiencia primaria que requería un trasplante de médula ósea y un trasplante de hígado. Resulta que Caprecon, la EPS, le había negado y le había retardado los exámenes que se requerían para poder definir el trasplante y esto agravó la condición del niño hasta el punto de llevarlo al borde de la muerte. Es ahí cuando en una inauguración, en un evento en el Hospital El Tunal, está el alcalde Gustavo Petro y el niño tiene que tomar el micrófono, atravesarse en los medios, pararse al lado del alcalde y rogar por su vida, porque Caprecon no quería autorizarle los estudios y todo lo que se requería para poder continuar con su trasplante y su vida estaba a punto de acabarse en ese momento. Trasplante los quiero para poder ser un niño sano y mi vida va a ser más mejor y voy a poder ser más alegres. Pues básicamente el problema de Caprecon es que Caprecon no tenía los contratos suficientes con las instituciones de alto nivel de complejidad que se requerían en Bogotá para poder cumplir con los requerimientos del niño. Entonces Caprecon un día tiene contratos con con la Fundación Cardioinfantil, otros días no tiene, otras veces con la Fundación Santa Fe no tiene, o no tenía contratos con los laboratorios que se requerían, o no daban la autorización para los estudios que había que hacer, y en ese momento la situación del niño estaba agravada. Realmente cuando nosotros conocimos a Luis Alejandro, cuando yo lo conocí, Luis Alejandro estaba para morirse. Lo único que salvó al niño fue habernos nosotros encontrado ese día a esas personas, porque si nosotros no nos encontramos con esas personas, Luis no estuviera con nosotros aquí. Hicimos gestiones con su familia directamente para poder buscar una ciudad en Colombia en la que hubiera una sola clínica que tuviera todos los especialistas y subespecialistas. En Bogotá era posible, pero estaba regado en varios hospitales y clínicas. Entonces nos parecía, ya por la premura del tiempo, porque el niño estaba muy grave y no iba a aguantar el traslado de una clínica hacia otra, que ya tenía que ser en una sola clínica. Así fue que por gestión nuestra y de la familia se logró en la Fundación Valle de Lili que el niño le iniciara en el proceso de estudios e inmediatamente el niño se traslada al Valle de Lili, donde la familia tuvo que costear el tiquete para poder viajar. En el momento en que llega allá, empiezan los estudios ya a la velocidad que se tiene que hacer, el niño logra salvarse. El niño realmente tenía un pronóstico ominoso, o sea, era un pronóstico de que desde el punto de vista clínico, nosotros creíamos que el niño no iba a aguantar las cirugías. Y fue casi que una obra de los médicos y casi que una obra milagrosa que el niño haya aguantado los 2 trasplantes y hoy el niño esté bien. Me ha tocado volverme aquí, papá y mamá en la casa, porque mi señora 10 meses en Cali todavía tiene que estar viajando esporádicamente a llevar el niño, porque así lo requieren los médicos de allá de la clínica Valle de Lili. Es que también aquí hay que medir el nivel de riesgo y el nivel de sufrimiento que tuvo ese niño durante un año. La mamá y su familia prácticamente ha estado postrada alrededor del niño y evidentemente esta enfermedad se volvió catastrófica porque su familia cayó en un nivel de pobreza aún superior por todas las gestiones que tuvieron que haber hecho. Tengo dificultades con personas que yo les saqué dinero prestado para ver de cubrir los gastos en la clínica. Tengo un poquito de dificultad con la señora, aunque ha sido muy pasiva. Le debo ahorita adentro para 4 meses debiéndole y arriendo. En el momento le debo 3 meses atrasados, más este que empezamos. Le debo 1.200.000 pesos de solo arriendo. Y empezando este mes, y ella me dijo, si usted este otro mes no me consigue, toca que mire a ver para dónde consigue, para que se vaya, porque ya le di mucha espera. Entonces no sé para dónde coger, porque no tengo cómo. Entonces estamos... Y ya ahorita, en caso que se presenten más gastos y que tenga que hacerlos personal, no tengo cómo cubrirlos, porque lo único que tengo son deudas.
Esto es un tema que no tenía que haber pasado tanto tiempo, año y medio. El niño, gracias a Dios, respondió bien. Pero digamos que a nosotros nos preocupó mucho porque nos sentamos con personas expertas, con médicos expertos en el área de trasplantes, en el área de patología, y nos dijeron el pronóstico del niño es ominoso. O sea, realmente esto es milagroso que el niño esté bien. El niño se pudo haber muerto, como muchos niños están muriendo en este momento. Pero la atención debió hacerse oportuna. Eso es lo que tenía que haber pasado, y yo no entiendo por qué tienen que poner a una familia a voltear de una manera tan exagerada con una serie de papeles, cuando lo único que necesita un sistema de salud, ya lo dijo la ley estatutaria, es el respeto a la autonomía médica y a la prescripción médica. Son las juntas médicas las que definen cuáles son los tratamientos, y aquí el diagnóstico estaba muy claro, el pronóstico, el tratamiento estaba muy claro, el juez de la República al amparo, luego no entendemos por qué introdujeron todos esos trámites administrativos que desgastaron tanto a la familia. Esto es Prensa de Capricorn. Buenas tardes, hazme un favor, Miguel Ángel. Permítame. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel, hablas con Victoria Solano del Canal Capital. Bien, Victoria, ¿cómo has estado? Muy bien, sí señor. Miguel Ángel, ¿qué razón me tienes? ¿No te ha llamado la persona del nombre que está ahí? ¿Qué nombre me diste? Joaquín ¿Joaquín qué? Gutiérrez. Okay, no me ha llamado. No, él es el que la tiene que llamar, yo ya le pasé los mensajes. Ah, ok, ¿tú me puedes dar el teléfono de él, por favor? Para No lo tengo, su merced, ¿cómo le decía? ¿Cómo te comunicas con él? Por un mensaje de correo. ¿Me puedes dar el correo, por favor? No, señora. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ustedes no manejan prensa? Sí, señora. ¿Y el mail por qué no me lo puede dar? Porque no lo tengo tampoco. ¿Y cómo te comunicas con él? Por otro medio, por otra persona. Aquí están la cantidad de recibos que hay de todo el medicamento que se ha comprado. Yo le dije, vea estos otros recibos, doctor, que tengo de medicamentos. Digo, es que yo no lo mandé a que comprara usted medicamentos. Le dije yo, ¿qué hacía? Dejo un niño sin los medicamentos, a ver si después de que los médicos de la clínica Valle de Lili hicieron tanto esfuerzo para salvarle la vida y salir bien en las operaciones que le hicieron, entonces lo voy a dejar morir por falta de un medicamento. Le dije, porque a él no le puede faltar a ningún momento el medicamento que los médicos le formularon para sostenerle y que le salga bien los trasplantes que le hicieron. Y hasta el momento no puede faltarle ningún medicamento de los que los médicos le tienen ordenados. Todavía hay que comprarle medicamentos que Capricorn no los despacha. Pero el problema que tiene Luis Alejandro en este momento es el problema de muchos niños y muchos colombianos que han pasado trasplante. Después de un trasplante, usted necesita ser muy riguroso con el consumo de los medicamentos, porque los medicamentos son los que van a garantizar la adherencia del órgano nuevo en el cuerpo, que el cuerpo no lo vaya a rechazar. Y ya posteriormente, después del trasplante, las dificultades que tuvo Luis Alejandro es que Luis Alejandro es un niño humilde de Patio Bonito, la familia tuvo que trasladarse a Cali y Capricorn no gestionó o no pudo gestionar el hogar de paso que el niño requería. Él se demoró para conseguir el hogar de paso como 15 días. Para conseguir el hogar de paso. Cuando ya él dice, bueno, ya está el hogar de paso, me dice a mí la secretaria de allá de trasplante, venga, señora Milena, váyase a este hogar de paso que se llama La Minga. Aquí está la dirección, váyase allá para que mire el hogar de paso. De todas maneras, ustedes tienen que mirar si está apto para el niño, ¿no? De todas maneras, tomen la foto y todo. Bueno, fuimos, yo tomo las fotos, llegamos, era una pieza pequeña donde la pintura se estaba cayendo, había mucha humedad. Me devuelvo para la clínica y le muestro a los doctores, a las enfermeras y todo eso. Mire, el hogar de la pieza que hay en el hogar de paz, me dicen, no, esto para el niño no. ¿Llamas a Capricorn? ¿Cuál es la respuesta? Llamo a Capricorn, le digo, doctor Camilo, ya fui a mirar el hogar de paso y ese hogar de paso no me sirve, la pieza no está apta para el niño. Yo le dije, ¿qué hago? Porque necesitamos sacar el niño hoy de acá. Me dijo, vea mi doña, yo no puedo hacer más. Eso fue lo único que conseguí y eso es lo que hay y por el momento no puedo hacer más nada. Una persona trasplantada tiene mucho riesgo de infecciones, entonces tiene que ser unas locaciones
muy específicas que los médicos dieron, digamos, como las consideraciones sobre cómo debería ser. Capricorn no lo gestionó, la familia empezó a hacer gasto de bolsillo para pagarlo de su cuenta, la familia no pudo, aparte de eso no se le estaban dando los medicamentos de manera oportuna y el riesgo es que un esfuerzo tan grande desde el punto de vista médico, desde el punto de vista social, económico para hacer ese trasplante y desde el punto de vista de la vida misma, se podía perder solamente porque a Luis Alejandro no le estaban dando los medicamentos oportunamente que la madre tenía que subvencionar de su bolsillo. ¿Y el mail por qué no me lo puede dar? Porque no lo tengo tampoco. ¿Y cómo te comunicas con él? Por otro medio, por otra persona. Y de esa persona, ¿sabes qué pasa? Es que la función de la prensa es comunicarse con los medios de comunicación. Yo soy un medio de comunicación y quisiera saber el puente. Yo le entiendo perfectamente todo lo que usted me dice. Déjeme yo, mira de qué forma logro comunicar. Igual, la instrucción ya está así para que esa persona se comunique con usted. O sea, mi pregunta puntual es, no hay nadie de prensa en Capricorn porque tú me dices tú no lo puedes solucionar. ¿Quién de Capricorn tiene la autoridad para manejar prensa y ayudarme con la cita? ¿Quién es la persona encargada? La persona que le dije. Joaquín Gutiérrez. Pero Joaquín Gutiérrez trabaja en prensa y no tiene un mail ni tiene un celular disponible para medios. Voy a intentar comunicarme con él de una forma y yo le devuelvo llamada, ¿listo? Ok, y es una forma en la que yo no me puedo comunicar con él. Es una manera en la que yo no me puedo comunicar con él. O sea, esta persona no tiene celular, no tiene mail, no tiene una extensión, que maneja prensa. Sí, señora. ¿Y qué quieres decirle a la gente que quiere ver tu programa para que lo vean? Que lo vea para que sepa que en este país hay que luchar para conseguir los objetivos, para poder curarse de la enfermedad, toca luchar. Ya. A principios de este año, la Universidad de Harvard reveló un estudio en el que asegura que en Colombia los niños que tienen cáncer no se mueren por motivos médicos, sino que mueren esperando las autorizaciones de la CPS. Según el estudio, el 67% de estos niños no reciben la atención a tiempo debido a procesos administrativos de la CPS. Aunque Luis no sufre de cáncer, sí sufrió las demoras en los medicamentos y en los tratamientos que cita el informe. Al cierre de este programa, Capricorn tenía 20 días de retraso en entregarle un medicamento esencial para la recuperación a Luis. Estuvimos cerca de 2 meses intentando hablar con la EPS Capricorn. Queríamos preguntarle por qué había sido necesario instaurar una tutela, luego 3 desacatos de tutela y finalmente la intervención de un funcionario del nivel de un alcalde mayor para que se le diera a Luis un tratamiento que debería estar garantizado para cualquier colombiano, pero especialmente debería estar garantizado para cualquier niño colombiano. En el siguiente bloque vamos a ver qué pasó, si la EPS nos habló o no nos habló. Ya volvemos. Con la persona que nos interesaba hablar en un primer momento era con el doctor Camilo Rincón, el gerente de la Regional Bogotá de Capricorn y la persona que había tomado directamente el caso de Luis luego que la alcaldía ejerciera presión sobre la EPS para resolver el caso. Se nos informó que durante la gestión de conseguir nuestra entrevista, el doctor Camilo fue removido de su cargo. Entonces pedimos que nos atendiera la persona que lo reemplazó, que también conocía el caso. Sin embargo, en último momento, se nos anunció que la persona que nos atendería sería la doctora Alejandra Ruiz. La doctora Alejandra Ruiz nos recibió en la sede principal de Capricorn, en la 26. Aunque sus asesores conocían semanas atrás el tema que íbamos a tratar y de hecho habían preparado toda la documentación del caso, la doctora me pidió que nos tomáramos un momento para hablar antes de la entrevista sobre los temas que íbamos a tratar. Le manifesté en ese momento que el tema sería el mismo que le había dicho a sus asesores, es decir, que hablaríamos específicamente del caso de Luis Alejandro Sepúlveda. Ante su insistencia, le invité a hacer uso de su derecho de parar la entrevista cuando quisiera. Así se hizo. Por supuesto, la cámara fue apagada tantas veces como lo pidió, y lo que ustedes van a ver a continuación fue lo que quedó de la entrevista final.
Ven, Alejandro es un niño que lleva con nosotros muchos años y esto es una enfermedad que él tiene desde que nació. Y esto ha sido un transcurrir de muchas cosas y de mucho tiempo. Hasta que finalmente para este tipo de procedimientos esto no lo podemos desagregar, lo tenemos que centrar en un equipo multidisciplinario con unas actividades absolutamente puntuales y un grupo idóneo para hacer este tipo de procedimientos. Nosotros no podemos desagregar que alguien haga el laboratorio para allá, que revise el donante, otro, eso se debe concentrar. Y esa red la escogemos nosotros para poder garantizar la atención no solamente de Alejandro, sino en general de todas las solicitudes. ¿Y qué pasaba cuando la mamá de Alejandro iba a un lugar y le decían, no, acá no tiene contrato y rebotaba? No, yo creo que seguramente fueron más dificultades de comunicación que otra cosa, para que luego fue integralmente evaluado y atendido de una buena manera en una sola IPS. En este momento no nos han dado respuesta a nosotros cómo van a armonizar para que Caprecon, la EPS pública de este país, funcione. Porque es que el caso de Luis Alejandro es un caso que adoptó el alcalde mayor de Bogotá para hacer el acompañamiento, pero es que no podemos creer que se necesite un funcionario de ese nivel para que aquí se resuelva un caso de derecho de la vida de un niño. ¿Cuántos niños más están muriendo? Como el caso de Camila Bavara, que fue un caso también paradigmático, pero ¿cuántas personas más no les está pasando lo mismo en un trámite burocrático absurdo? Las órdenes se demoraron 1 año y medio, las órdenes, no los exámenes, sino las órdenes. ¿Tú crees que no es posible que pase dentro de Caprecon? Mira, lo que yo te puedo contar de Alejandro, de Luis Alejandro Sepúlveda, es que se manejó integralmente en un sitio idóneo que nos permitió pues darle todas estas garantías para este tipo de procedimientos quirúrgicos a los cuales fue sometido, y que fue, digamos, de pronto un proceso largo, pero ese proceso largo va de la mano de la complejidad de los procedimientos quirúrgicos que se le brindaron. Y esto pues normalmente se demora hacer un estudio para hacer un trasplante de hígado y un trasplante de médula ósea, y más en un chiquito. ¿Tú consideras entonces que estos tiempos están de acuerdo? Yo no te puedo precisar cuánto tiempo se demoró, pero lo que yo te puedo decir es que se hizo exitosamente, que Alejandro está bien, que hemos trabajado para garantizar una atención integral y para que él pueda estar bien. Es un asunto muy complicado porque el niño tiene tutela integral. Entonces, además de que tienen tutela integral, porque lo que hay que decir es que el sistema de salud en Colombia llevó a que los pacientes ya la prescripción no la da el médico, sino la tiene que dar un juez, y yo estoy de acuerdo con eso. Entre un juez y una EPS yo prefiero el juez. Prefiero un juez que sea garantista con la vida de la gente a una EPS que sea restrictiva con la vida de la gente. Pero a este niño le dan tutela integral y la tutela es negada sistemáticamente. Es decir, ya las EPS no responden ni siquiera a la tutela integral. Ya no es ni siquiera válido la disuasión legal que implica una tutela. Aún así, el niño en este momento todavía tiene la tutela integral y ni siquiera eso valió. Ahora te quiero preguntar acerca de la tutela que pone Luis. Y de esto no te voy a preguntar exactamente por Luis, porque me parece realmente como entrar en esos detalles que hablábamos hace un rato. Yo te quiero preguntar porque una persona que tiene una situación como la de Luis tiene que entrar a una tutela. ¿Qué es lo que pasa en el medio para que una familia que vive ya un drama tan terrible como la enfermedad que tiene Luis tenga que empezar a tutelar, una tutela que ganó para recibir los servicios de salud? Espérame un momentico. Cuando uno gana la tutela, yo sé que no vamos a hablar específicamente de la tutela, te estoy contextualizando. Cuando gana la tutela, Luis gana una tutela que es de atención integral. Eso significa que entonces, por ejemplo, el transporte, todos estos gastos, digamos que no son específicamente médicos, ¿no? Como llevar a Luis a otra ciudad para que sea atendido, el hospedaje, el lugar de paso cuando salió del trasplante también lo cubre Caprecon. En general, las tutelas pues establecen unas obligaciones puntuales frente a unas peticiones específicas, y en términos generales, ¿qué hacemos nosotros? Dar respuesta a estas acciones de tutela. Oye, ¿estas tutelas son comunes? O sea, ayúdanos como al imaginario colombiano, ¿no? Uno se imagina como que siempre se está diciendo en medios y todo que las tutelas son la única manera de ganar digamos, atención. ¿Eso es verdad? Eso es un mito, eso no es una realidad. ¿Cuántas tutelas? Eso es un mito. No te puedo dar una cifra concreta, pero te puedo contar que se generan generalmente por tiempos de espera que vienen de limitaciones de oferta, porque se generan también porque yo tengo en el imaginario, creo que tengo derecho a una serie de cosas que realmente no son. Entonces el mecanismo es una tutela para buscar un servicio al cual no tengo derecho. Pues entonces está mintiendo la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo ha reportado que el año pasado hubo en Colombia
450.000 tutelas, de las cuales 119.000 son demandando el derecho fundamental a la salud. Es el derecho más tutelado en Colombia. De hecho, eso es una gran preocupación en este momento del gobierno nacional, porque ha denunciado la Corte Constitucional recientemente que al sistema judicial en Colombia le cuesta tramitar una tutela 1 millón de pesos. Luego, el año pasado en Colombia nos gastamos 119.000 millones de pesos solo en el trámite de la tutela. Si no tuviéramos necesidad de llegar a la tutela, ¿cómo podemos eliminar la tutela? Pues atendiendo a la gente. No hay otra manera, y si atendemos a la gente, de pronto hasta sale más barato atender a la gente que llevar a la gente a que pongan tutelas. Pero ya estamos viendo casos que ni siquiera los desacatos importan, porque se pone la tutela, se ponen los desacatos y ni así, no responden. No responden. Inclusive ha habido órdenes de capturas a altos funcionarios y directivos de EPS que han ido a la cárcel a raíz de incumplimientos de tutelas, pero ni siquiera eso. ¿Tú qué puedes decir que va a pasar de aquí en adelante? Es lo que te he venido diciendo en toda nuestra conversación. Hemos garantizado la atención de Luis, estamos trabajando en su atención y lo está viendo un equipo multidisciplinario, y reitero, hoy está en Valle de Lili en su manejo ambulatorio y estamos trabajando para que Luis y todos nuestros afiliados, no solo Luis, tengan lo que necesitan en los tiempos que son. ¿Por qué la visión tan diferente de la familia de Luis? No, desconozco la visión negativa que tú me cuentes, porque creo que la mamá de Luis ha tenido una buena comunicación con nosotros. Yo personalmente no la conozco el caso, sé que es un caso exitoso y sé que estamos trabajando para el bienestar de Luis y su familia, pero no conozco la posición negativa que tú me mencionas. Okay. Hay unos gastos en los que ellos han incurrido de transporte, del hogar de paso, que me dice que en el momento que se lo dieron no era un lugar adecuado para que estuviera Luis en su post-trasplante. Todos esos gastos los va a cubrir Capricom. ¿Cuál es la burocracia? No sé de qué gastos estamos hablando. Yo insisto y te cuento nuevamente que hemos brindado la atención que Luis requiere. O sea, y estamos trabajando para que él tenga lo que necesita de acuerdo con su patología. Ok, quiero cerrar la entrevista con esta visión que tiene no solamente Luis, sino desde la Secretaría de Salud de Bogotá, y es que si un día Luis no hace como interviene en una rueda de prensa de Petro, pidiendo que le ayude, y si no entra la Secretaría de Salud de Bogotá a hacer presión sobre Caprecom, el trasplante no hubiera llegado. ¿Qué puedes decir tú sobre esa visión? Desconocida lo que me estás diciendo. O sea, tú no conoces ninguna presión que haya venido de la alcaldía. Yo personalmente no la conozco. Pero tú estás recién llegada, o sea, no. Sí, yo estoy recientemente vinculada en la subdirección de la EPS, sé del manejo de Luis Alejandro y de su patología, pero yo no desconozco lo que tú me estabas preguntando. Ok, déjame reviso un segundo. Yo creo que ya. Una de las cosas que más me llamó la atención de mi charla con la doctora Alejandra fue su insistencia en que a Luis se le había dado la mejor atención de acuerdo a los tiempos que requería la complejidad de su diagnóstico. Cabe aclarar que Luis esperó desde enero de 2013 a julio de 2014 la autorización de un examen. Cuando Luis se queja delante del alcalde y delante de varios medios de comunicación es cuando se aceleran los procesos, y en un solo mes estaba lista la autorización de ese examen y en pocos meses ya había sido trasplantado. Antes de que Luis se quejara, en medio de la rueda de prensa del Hospital Tunal, ya había ganado una tutela y había interpuesto 3 desacatos de esa tutela. La doctora Alejandra niega conocer cualquiera de estas acciones jurídicas, y la verdad es que no se le puede juzgar, porque Caprecom tiene 9.332 tutelas falladas en su contra. Nos sorprende que este concepto de buen servicio provenga de una de las 5 EPS más entuteladas del país, según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo. En ese mismo informe, la Defensoría señala que el derecho fundamental de la salud es el derecho más entutelado por los colombianos y que ese número va en aumento cada año. Más grave aún, 7 de cada 10 de esas tutelas demandan servicios aprobados en el Plan Obligatorio de Salud, conocido como POS. Asistimos a la Superintendencia de Salud, que es la entidad del gobierno encargada de que a ningún colombiano se le vulnere el derecho a la salud. Lo primero que le preguntamos al superintendente Norman Julio Muñoz fue cuál es la función específica de esa entidad.
Su función principal desde su creación es la protección de los usuarios del servicio del sistema de salud. Le preguntamos entonces con qué ojos veía la superintendencia el sistema de salud colombiano. Y la verdad nos encontramos con una verdadera sorpresa. Y hay 3 elementos importantes. Tenemos cobertura universal. El 96% de nuestra población está cubierta. O sea, tiene un seguro de salud. Segundo, accedemos a una proporción importante de tecnologías de salud, casi por encima de países con mayores niveles de desarrollo que nosotros. Y tercero, tenemos un gasto de bolsillo, es decir, lo que la gente tiene que sacar de su bolsillo para pagar en salud, tal vez el más bajo de Latinoamérica, cercano al 15%. De cada 100 pesos de gasto en salud, solamente el 15 corresponde a gasto de bolsillo de los hogares. Hay países del Cono Sur que gastan el 50, 40%. Es decir, la mitad del gasto lo ponen los hogares, la otra mitad el sistema. Entonces tenemos, y fundamentalmente un sistema en donde los servicios de salud son iguales para todo el mundo independientemente de su condición económica. El mismo POS se le presta a la persona que cotiza en el régimen contributivo que al que se encuentra cubierto con un subsidio en el régimen subsidiado. Prácticamente nos dice que el sistema de salud es perfecto. Las personas que deberían vigilar que cosas como las que le pasó a Luis nunca más sucedan, creen que el sistema funciona de manera efectiva. Entonces la pregunta acá era muy obvia: ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que ve el usuario común y lo que ve la superintendencia? Yo te estoy dando una descripción objetiva de lo que el sistema hace, independientemente de la posición ideológica que puedan tener unos y otros frente al sistema. Eso es respetable. Yo, como autoridad del sistema de salud, lo que te estoy diciendo es lo que el sistema hace. Ya que exista una posición ideológica diferente, pues es respetable, pero yo allá no es mi responsabilidad de entrar a eso, a preferir un sistema o un tipo de sistema en contraposición de otro. Lo que el superintendente cree es que el enojo de personas como la madre de Luis, que tiene que lidiar todos los días con una EPS que no le cumple a la salud de su hijo, es una posición ideológica. Entonces le preguntamos si nos deberíamos sentir orgullosos del sistema de salud que tenemos, y esto fue lo que nos dijo. Lo que tú me dices es que tenemos realmente un sistema de salud del que nos deberíamos sentir orgullosos. Exactamente. Que tiene que mejorar en cosas como oportunidad y calidad, clarísimamente sí. Y que aquellos casos como el que usted está señalando tienen que ser penalizados como lo hicimos en el caso de Camila Aguavara, y tienen que ser sancionados por la superintendencia, sí. Y que hay imperdonables que esta superintendencia tiene que seguir sancionando y vigilando, por supuesto. Pero no por esos casos podemos desconocer las otras cosas del sistema. Aquí hay que tener una visión equilibrada del tema. Ese es mi llamado. El superintendente no conocía específicamente el caso de Luis Alejandro, así que le contamos que la EPS se demoró 1 año y medio en aprobar un examen de compatibilidad, aún cuando ya sabía que la vida de Alejandro dependía de ese trasplante. Esto nos respondió el superintendente sobre el caso. Aquí hay que mirar los diferentes casos. Desde mi llegada acá hemos impuesto sanciones ya por encima de los 15.000 millones por falta de oportunidad. Este es un caso de falta de oportunidad con esos antecedentes. Yo tendría que mirar el contexto completo. Si era que no estaba el acceso al examen, si era que no había disponibilidad en la IPS que lo hacía. Estos generalmente son, en algunos casos, exámenes especializados que solamente se hacen en algunas instituciones. Habría que ver el contexto. Pero sí hay una responsabilidad en este caso por parte de la EPS en un retraso en la autorización. Claramente, y es puesto en conocimiento nuestro, hay una sanción para ese tipo de casos. La EPS seguramente argumentará que la demora que tuvo de 1 año y medio para aprobar el examen que necesitaba Luis se debió a la complejidad del mismo, a falta de disponibilidad de las IPS o a falta de especialistas.
Lo cierto es que tanto la EPS como la Superintendencia de Salud tendrán que salir a aclarar por qué razón, después de que Luis se levanta en medio de una conferencia de prensa a pedir, a clamar ayuda, el examen se autoriza casi de manera inmediata por arte de magia. ¿Alguno de ustedes alguna vez vio algún funcionario de la Superintendencia en Salud en su EPS? ¿Alguna vez vio un cartel o un aviso de sus exámenes médicos donde indicara claramente dónde y cómo se podían quejar? ¿Acaso es tan costoso explicarnos a todos los colombianos los medios que tenemos para quejarnos y exigir nuestro derecho a la salud? Nuestra siguiente pregunta fue por qué la gente no se entera de la existencia de la supersalud. Pues porque estamos difundiéndolo y esa es una tarea permanente, esa pedagogía hay que hacerla y aprovechamos estos espacios precisamente para ampliar la pedagogía a todos nuestros actores. La invitación es que la gente se queje, que cada vez que pueda se queje. Pues cuando el sistema, cuando ellos vean que están teniendo restricciones en el acceso, esa es nuestra tarea, proteger que haya oportunidad y calidad en el acceso a los servicios de salud. Nuestro llamado desde aquí es a que se quejen, a que no se queden callados, a que sigan el ejemplo de Luis Alejandro, que se quejó en medio de la multitud y de esa manera logró salvar su vida. Ya volvemos. Diana Peña es una santandereana de 32 años. Hace un año, a su padre le empezó a salir una bolita en el hombro. Ella recuerda que era pequeña, pero según su padre, muy dolorosa. Desde ese momento, y esperando las autorizaciones de la EPS, ha visto cómo la vida de ella y de su familia han cambiado drásticamente. Diana viajó hasta Bogotá para contarnos todos los detalles de esta historia. Cuando empieza a crecer, empieza a dolerle más. El desespero fue muy intenso y empieza, mi hija, me duele, papi, vámonos para el médico. Empezamos a llevarlo a la EPS. Cuando ya lo llevamos a la EPS, el médico dice, vamos a hacerle otra radiografía. Le mandan otra radiografía y se dan cuenta de que eso ya no es del hueso. Entonces, para ir más allá, dice, vamos a hacerle una ecografía de hombro. Esta ecografía se la demoran 4 meses. Desde el momento en que se la ordenan hasta el momento en que se la realizan. Estamos hablando aproximadamente 4 meses y medio. Después de la ecografía, en julio, le dice la ecógrafa, la masa es inconsistente y se observa que que ya llega tejido blando y necesitamos hacerle una resonancia magnética, que es urgente. Todos los exámenes y todo lo que le mandaban a mi papá era urgente, todo. Empezó a crecerle de diámetro, empezó a dolerle más y la piel se le estiró y empezó a presentarse una coloración diferente. ¿Tú cuánto puedes decir que llegó a crecer, si lo puedes 7 por 8 y pesó 1 libra. Cuando mi papá empezó a no soportar el dolor, empezamos a inyectarlo, porque en ese momento lo único que le daban era diclofenaco para el dolor. Y las inyecciones no se las daba el seguro completas. Nos tocó a nosotros empezar a comprarlas. Era diclofenaco y era en pastillas naproxeno. En octubre del año pasado, dice el médico, hay que operarlo. Es un tumor, no sabemos si es benigno o si es maligno, y tenemos que sacarlo con urgencia. La cita se la agendan y en noviembre 17 le dicen lo vamos a operar en febrero del siguiente año. Cuando le agendan la cirugía, nos la siguen retrasando. Entonces nosotros pues ya empezamos a quejarnos, señores, miren, mi papá está muy enfermo. Mi papá mismo iba, ya señorita, mire, ya no me aguanto más el dolor, me duele muchísimo. Entonces el doctor llamó y dijo que le daba prioridad para el 21. Y efectivamente a él le hacen una cirugía en la que le retiran la masa el 21 de febrero de este año. Casi un año después de empezar el dolor y de presentar la masa en el hombro.
4 días después de la cirugía, a mi papá le dieron salida de la clínica. ¿Por qué duró 4 días? El médico le dijo que era que estábamos esperando la patología del tumor. Al darle salida a los 4 días, el médico nos dice, váyase para la casa porque la patología se demora. Pero es indispensable que ustedes puyen, que molesten, que digan allá porque es urgente, el tumor es maligno. En ese momento es cuando nos dice que el tumor era maligno. Nos entregan unos resultados y la historia clínica de mi papá para sacarlo, pero no nos entregan la patología. Y empezamos en una espera. Espera que llegue la patología, pero espera en su casa. Aquí a que se queda. Y lo mandaron para la casa. Y mi papá empezó a presentar una coloración roja y como morada en la piel y empezó a hacérsele bulticos sobre la herida que habían cosido. Cuando él empieza a sangrar, lo llevamos a urgencias. Lo tuvieron desde la mañana hasta la noche y esperando al internista que le decía. Entonces el internista le dijo mano, eso es normal, váyase para su casa. Aquí hay mucha infección, no podemos tenerlo. Espérese y mañana venga la junta de oncólogos para que lo miren y determinen ellos qué van a hacer con usted. O sea, el mismo internista lo manda a que otros médicos lo vean. Pero tocaba esperar 8 días más para que esos médicos pudieran ver a mi papá. Nos tocó pagar la cita, de nuevo ir a la clínica a los 8 días y mientras tanto mi papá sangraba muchísimo y el dolor era impresionante. O sea, eso empezó a sangrarle de una manera impresionante y el tumor iba creciendo cada día más, era elevado, era más o menos así. Ya la metástasis después de haberle hecho la cirugía anterior. Entonces una amiga nos habló del Instituto Nacional de Cancerología aquí en Bogotá. Decidimos con mi hermana hablar allá en el instituto, ella fue hasta el instituto, averiguó y traer a mi papá para Bogotá. Trajimos a mi papá el día 12 de mayo, él entró por urgencias, empezó pues a sangrar más, el desespero era impresionante, el dolor era increíble. Y los médicos lo vieron tan mal que dijeron, no señor, usted no se puede ir de acá. La clínica no tiene convenio con Saludcop, ellos no tienen convenio. Tuvimos que esperar a que ellos mismos contactaran con la EPS, a decirles, acá tenemos un paciente, el paciente está muy grave, se lo vamos a devolver. Entonces Saludcop dijo, no, atiéndanlo. A mi papá lo atendieron y duró en la clínica 8 días y dijeron, hay que quitarle el brazo. Yo llamé a mi papá, eso fue un viernes, y me dice, mija, los médicos dicen que me tienen que quitar el brazo. Que si no me quitan el brazo, puede durar un mes. Porque ya no hay nada que hacer y que el cáncer ya me llegó al pulmón. Que es necesario para poder seguir viviendo. Porque el cáncer avanzó y es el más agresivo que existe. Un tipo de cáncer que tiene mi papá. Muchas veces decía mi papá, quizás es una prueba que Dios me está poniendo, quizás es mi culpa por no haberme cuidado, pero yo pienso que no, que si a él le hubieran dado la atención que él necesitaba a tiempo, él no hubiera perdido el brazo, él tuviera su cuerpo completo. Diana acudió a Supersalud y recibió respuesta de su solicitud 6 meses después, cuando su padre ya había perdido el brazo. Ni las tutelas ni los desacatos presentados hicieron que la historia cambiara. Desafortunadamente, por la tardanza de Saludcop, no solamente su padre perdió el brazo, sino que el cáncer se expandió al pulmón debido a la metástasis. La única esperanza para su papá es que Saludcop autorice el tratamiento completo en el cancerológico, pero se lo niegan, porque para la EPS la vida de su padre sale muy cara. Diana ha iniciado una petición online para juntar miles de firmas para ejercer presión sobre la EPS. Desde aquí, desde Historias de Nadie, les pedimos que entren a www.shane.mipapá, que firmen y difundan,
que sentemos entre todos un precedente para que historias como la de Orlando o la de Luis nunca se repitan en nuestro país. Esta semana se anunció alerta de parálisis hospitalaria a nivel nacional a causa de los 5,3 billones de pesos que le deben las EPS a los hospitales en todo el país. Sin ir más lejos, Caprecom le debe 25.000 millones de pesos al Hospital Tunal, situación que lo tiene a puertas de la quiebra. Crisis hospitalaria, un alto índice de muertes de niños por enfermedades tratables, 118.000 tutelas demandando el derecho a la salud, los medicamentos más caros de América Latina por falta de control estatal. Y aún así, la superintendencia puede decir que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Saben en qué se basan? En las pocas quejas que tienen registradas. Cada vez que usted o yo nos quejamos, dejamos para siempre un registro en la memoria del Estado colombiano. Y hay que hacerlo de manera más activa. Tal vez hoy la queja sea la única herramienta que nos queda para tratar de retomar las riendas de nuestro derecho a la salud.